Este es un audiotexto del resumen del libro La invención del aula, de Inés Dussel y de Marcelo Caruso. Es el segundo audiotexto que corresponde al capítulo 3, titulado El aula crece, la disciplina en tiempos de la Revolución Industrial. El índice es la disciplina en tiempos de la Revolución Industrial. Condiciones del crecimiento del aula, transformaciones de las sociedades europeas a fines del siglo XVIII, primera consolidación del aula global, la escuela prusiana, segunda consolidación, cómo el aula global derrota al método de enseñanza mutua, tercera consolidación, la escuela prusiana, de los principios pestalozzianos a la teoría educativa de Herbart, y cuarta consolidación, los pedagogos del aula simultánea en Inglaterra. Coloco este índice en los comentarios iniciales del video y comienzo entonces la lectura de este resumen de Marisa Sepúlveda, alumna de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Capítulo 3. El aula crece. La disciplina en tiempos de revolución industrial. En este capítulo se muestra cómo el aula creció en sus estructuras y penetró en el marco de los grandes cambios económicos, sociales y políticos en la Europa occidental poco antes de 1800. Hemos argumentado que la pedagogía del 1700 imaginaba y proponía un aula donde la conducción pastoral se había desplazado hacia la preeminencia del grupo y había dejado de lado cierta individualización de las prácticas educativas anteriores. Sin embargo, las nuevas condiciones en las sociedades europeas reclamaron cambios en la transmisión pedagógica. Condiciones del crecimiento del aula en el siglo XVIII. Las sociedades europeas se enfrentaron a cambios que tendrían gran importancia para su futuro. El primer cambio importante es la Revolución Industrial, aproximadamente entre 1760 y 1780. Aparición de un nuevo tipo de producción y la industria centralizada en la fábrica. Se instaló en un pasaje crecientemente urbanizado, un lugar nuevo en el cual se desarrollaron relaciones sociales inéditas y de donde surgieron nuevas identidades, como la del capitalista y el obrero. Los cambios que se produjeron fueron impresionantes desde la fisonomía de las ciudades hasta la constitución familiar y la transformación del espacio íntimo. La Revolución Francesa, en 1789, inauguró el legado de la tradición liberal y republicana moderna, basada en los derechos humanos y ciudadanos. Las ideas de democracia, progreso y secularización, o separación de la Iglesia y el Estado, pasaron a ser las fortalezas del credo ciudadano, y sin duda influyeron en las revoluciones independentistas de las colonias hispanoamericanas. El tercer movimiento implicó una progresiva transformación del panorama cultural y la formulación de nuevos programas de gobierno. Esta transformación se originó en el poderoso movimiento intelectual y político, la Ilustración. Se definía como la luz en oposición a la oscuridad de los tiempos medievales. Kant, Immanuel Kant, fue el máximo exponente. Se creía que la razón es la capacidad humana fundamental y que ésta habilita al ser humano para pensar y actuar correctamente. La suma de la emergencia de la industrialización, la aparición de nuevos programas políticos y las discusiones de la Ilustración formaron un conjunto que preocupaba a los pensadores. Nunca se había visto tanto movimiento y transformación. Es en este contexto en donde los estados centrales comenzaron a mostrar mayor interés en la cuestión de la educación elemental. La educación obligatoria, diferente a la educación hasta entonces emprendida por obras de caridad privada, apareció como la nueva herramienta para la producción masiva de obediencia, en el marco de poblaciones que migraban, ciudades que crecían descontroladamente y a un ritmo muy acelerado. Es necesaria una educación común que difunda los mismos principios y las mismas luces, inculcados desde la infancia de las mismas verdades, se formarán en las mismas ideas de virtud y justicia. La adopción de la enseñanza obligatoria implicó que el espacio cerrado del aula y su metodología debían convertirse paulatinamente en una experiencia por la que pasaran todos los niños.
Primera consolidación del aula global, la escuela prusiana. Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Fue considerado el gran protagonista de este tiempo de cambios. Comenzó su curso afirmando la importancia de la educación para salir de la barbarie o animalidad. El objetivo de la escuela era disciplinar los instintos animales y humanizar al hombre. Así el tema de la conducción de los niños era central en sus preocupaciones. Kant elige, no por casualidad, la metáfora de las plantas y de la jardinería para hablar de educación. Muestra claramente la tendencia disciplinadora de la época a través de la idea que el pensamiento infantil puede ser enderezado como una rama torcida. Entre los filósofos modernos, es uno de los primeros en pensar la relación entre educación y gobierno. Se centró en el catecismo, que es una instrucción de viva voz. El catecismo, es un libro para la transmisión de contenidos de la fe organizados en formas de preguntas y respuestas. Esta dinámica era en realidad un contrapunto en el que la respuesta ya estaba fijada y solo cabía reproducirla. Al mismo tiempo del desarrollo del pensamiento de Kant, la pedagogía asumió en Alemania en ese momento el carácter de disciplina universitaria. En 1779 se abrió la primera cátedra de pedagogía. Christian Trapt, en su obra La Didáctica, rama de la pedagogía que se ocupa del método de enseñanza, emergió como una catequización disciplinadora, como vimos en Kant, pero con una preocupación creciente en la atención del alumno y por la comprensión del contenido que ésta fuera incluida en la estructura de la comunicación del aula. Lo que produjo entonces fue lo que hoy llamaríamos procesamiento didáctico de la catequización. Este procesamiento sirvió tanto para profundizar las disciplinas ya existentes como para inaugurar un nuevo campo profesional, el docente especializado. No por casualidad surgió la formación docente propiamente dicha, en el momento en que la enseñanza, en tanto gobierno de los niños y las almas, necesitaba saberes especializados. Ya no se trataba de mantener a los niños quietos, sino también que aprendieran. Hasta entonces la escuela elemental tenía mucho de guardería disciplinadora. La enseñanza en sentido estricto y moderno existió a partir de la estructura del procesamiento didáctico. Y esta se dio no por una disciplina superficial, sino por un gobierno profundo de los niños, por una internalización de saberes que modificaba las conductas y disposiciones. La comprensión o el entendimiento pasaron a ocupar el centro. La idea post-kantiana de la comprensión como objetivo de la enseñanza se centraba en un individuo caracterizado por una nueva conciencia de sí mismo y por la capacidad de conducir su propia conducta. El catecismo era, a principios del siglo XIX, la forma de procesamiento didáctico privilegiada, con un nuevo énfasis en la comprensión individual. Segunda consolidación: cómo el aula global derrota al método de enseñanza mutua. Paralelamente a la evolución de la escuela prusiana y de la pedagogía como disciplina, se constituyeron alternativas de enseñanza, entre ellos el desarrollo del método monitorial o mutuo. Cerca del 1800, el método también llamado lancasteriano por el nombre de su iniciador, Joseph Lancaster, se basaba en la utilización sistemática de ayudantes, alumnos, a través del auxilio de monitores o alumnos avanzados. El método hacía posible que un solo docente pudiera conducir una clase numerosa, una estructura básica de enseñanza mutua organizada a través de un docente y sus ayudantes alumnos. En el marco de la Revolución Industrial y de las transformaciones políticas de Europa y América, el método aparecía como muy ventajoso con respecto al método global. Hacía posible alfabetizar a muchos niños en poco tiempo y con un costo menor. El método lancasteriano ha sido comparado con el funcionamiento de la industria naciente. En opinión de Michel Foucault, el método monitorial era una máquina pedagógica de gran efectividad. La escuela se convierte en un aparato de enseñar en el que cada alumno, cada nivel y cada momento, si se combinan como es debido, están utilizados permanentemente en el proceso de generar enseñanzas.
La metáfora de la máquina ayuda a considerar el carácter sistemático e interconectado de los pasos del método. La escuela lancasteriana también puede compararse con la estructura militar. Como sabemos, los hombres no son máquinas, y menos los niños, por lo cual una máquina enseñante, una máquina de enseñar, cuya materia prima eran personas, no podía funcionar enteramente como tal. Los niños aprendían los contenidos a través de un par, o sea, de alguien igual a ellos, quien si bien estaba más avanzado en la jerarquía, era un par al fin. Se corría entonces el riesgo de que el monitor, el ayudante, fuera más importante que la figura centralizada del docente. El maestro estaba muy lejos del niño, y su autoridad estaba mediada por otro niño. Los estados nacionales se decidieron progresivamente por la primacía del pastorado modernizado que surgía junto con la disciplina independiente llamada pedagogía, basada en sistemas de enseñanza simultáneos. Tercera consolidación: la escuela prusiana, de los principios pestalozzianos a la teoría educativa de Herbart. Al mismo tiempo que el método lancasteriano estaba en auge en Inglaterra, otros desarrollos, en la actual Alemania, mostraban un camino diferente. Johann Heinrich Pestalozzi nace en 1746 y muere en 1827, seguidor de Comenio, entre otros, continuó con la tarea de mirar a la naturaleza para deducir las acciones educativas, tal como lo había hecho Comenio. En uno de sus libros, Cómo Gertrudis educa a sus hijos, así se llama, señaló que el modelo de la enseñanza debía derivarse de la enseñanza familiar, considerada como natural. De ahí la importancia del libro de cómo la madre enseña a sus hijos. El objetivo de la acción educativa era para él el desarrollo de todas las fuerzas humanas. Su propuesta implicaba una ampliación de la propuesta lancasteriana en cuanto excedía con creces la noción de instrucción o alfabetización, que era el eje del diseño curricular de la escuela mutua. Todo nuestro conocimiento procede de tres formas elementales: el número, la forma y la palabra. Estos tres pilares constituyeron la base de la didáctica pestalozziana, junto con el principio de la observación y la educación perceptiva. Pestalozzi creaba situaciones en las cuales los niños partían de sus representaciones o ideas caóticas o desordenadas para iniciarse en la observación sistemática y en un lenguaje cada vez más complejo. El niño aprende a abordar los objetos desde el punto de vista del conocimiento. Aprende a conducirse como un sujeto que conoce en una situación de gran estructuración determinada por el docente. Este es el verdadero conductor de las situaciones educativas de los alumnos, un gobernante de la situación de enseñanza que él mismo estructura guiando. Pestalozzi avanza sobre la propuesta del método global, redefiniendo un sistema que se centra en un niño que aprende y que a la vez lo guía hacia objetivos preestablecidos. Pese al éxito de Pestalozzi, fue otro contemporáneo, Johann Friedrich Herbart, del 1776 al 1847, quien tendría una influencia decisiva a la hora de estructurar el aula del método global y la necesidad de procesamientos didácticos. La pedagogía en general es estudiada en base a tres principios capitales: el gobierno, la instrucción y la disciplina. El gobierno, el logro del orden y la conducción de la clase, que incluía los cuerpos y las almas, mantener ocupados a los niños, vigilar y castigar. La instrucción, que es la actividad espiritual, que apunta a la necesidad de motivar al alumno y a dotar el saber de la energía que tiene la voluntad. Y la disciplina, formar el carácter y educar la voluntad contra la obediencia ciega. A cambio de esto, propuso una obediencia reflexiva y elegida por el alumno. Puede decirse que Herbart fue uno de los primeros pedagogos que estructuraron el triángulo pedagógico maestro-alumno-conocimiento.
El maestro seguía siendo el sol que Comenio imaginó, aunque en un sistema más rico y complejo, poblado de alumnos con voluntades, intereses y experiencias que habría que tener en cuenta, y de saberes o conocimientos científicos, religiosos y morales que tenían sus propias lógicas. La didáctica de Herbart estaba orientada a un trabajo profundo sobre el niño, reflexionando sobre cómo las operaciones exteriores, la enseñanza, desencadenaban operaciones interiores, el aprendizaje. Herbart se convirtió en el pedagogo oficial de Alemania en el siglo XIX y referente para Europa y América. Sus formas de enseñar implicaban el cercenamiento de la espontaneidad, tanto en maestros como de alumnos. Así el aula se pensó como un espacio de gobierno que quería adaptar y disciplinar a las masas, sobre todo cuando en la segunda mitad del siglo aparecieron movimientos populares, sindicales, que impugnaban el orden social y que volvieron más urgente la necesidad de la disciplina. Cuarta consolidación. Los pedagogos del aula simultánea en Inglaterra. Paralelamente a los trabajos de Pestalozzi y Herbart en Alemania, en Inglaterra hubo otros desarrollos realizados por pedagogos que avanzaron por caminos menos llamativos, pero más eficaces. Los de pensar la estructura material del aula y la escuela, las formas de comunicación y las tácticas cotidianas para lograr el orden y la conducción del grupo escolar. Como Lancaster, Wilderspine quería educar a los niños pobres, encerrarlos en escuelas para evitar el contagio de los males de las calles y prevenir la futura delincuencia, lograr la internalización de la disciplina y la autoridad en forma sistemática y concisa, y para ello estructuró una alianza con las familias de los niños. Les fijó reglas y obligaciones y también les ofreció beneficios. Se planteó un tipo de autoridad pedagógica diferente, menos brutal, más sutil, orientada a complacer a los niños y proporcionar actividades interesantes y divertidas. Implantó algunas modificaciones en el edificio y en la jornada escolar, sobre todo a través de la introducción del patio del juego, considerando a este lugar como el lugar de mayor eficacia de la formación del carácter. En este encerramiento de los niños en aulas y patios, se extendieron las formas de gobierno de la infancia y se enriquecieron las técnicas de vigilancia y de disciplinamiento. La gran ventaja del método de Wilderspine fue la invención de técnicas que permitieron a la vez la individualización de los alumnos a través de una vigilancia y una interrogación expandida a toda la jornada escolar, incluyendo los juegos y la conquista de un orden grupal disciplinario y altamente estructurado, nada libre. Recapitulando todo lo dicho sobre esta etapa de la Revolución Industrial, o sea, todo este capítulo 3, la Revolución Francesa y la modernización del siglo XIX, el pastorado, tal como fue integrado al aula moderna en la modernidad temprana, adquirió en esta época una forma más definida y reglamentada. La imagen clásica del docente ante el pizarrón y los niños mirando hacia adelante aparece como una propuesta que sintetiza los propósitos moralizadores de la conducción pastoral y los disciplinadores de la conducción industrial. En esta época, con la lenta expansión de la obligatoriedad de la escuela y con la producción de técnicas de conducción y de vigilancia por parte de los pedagogos, se consolidó esa mentalidad de gobierno que hemos llamado gubernamentabilidad. En efecto, se puso a los niños en una situación definida por la obediencia. La civilización industrial, no solo a través del aula y de la escuela, pero sí teniéndola como pilares, extendió las formas y alcances del gobierno. Tantas horas, tantos días, tantos años en situación de aula llevaban a las grandes masas a pensar el gobierno como algo natural y no como algo construido por los hombres y los poderes. Aun cuando antes se producía obediencia, antes de la Revolución Industrial, en el nuevo orden social que surgió con ambas revoluciones, esta obediencia se dio en términos de un individuo autónomo, capaz de gobernar sus conductas y sus sentimientos. El aula global o simultánea, con su comunicación organizada alrededor de una figura centralizada, desempeñó un papel fundamental para esto. La formación del carácter y la docilidad de los cuerpos fueron dos caras del mismo proceso. La didáctica emergió en medio de estos cambios
como una tecnología en rápida expansión. La formación docente sistematizada siguió este desarrollo y se institucionalizó. Bueno, fin de la lectura de este resumen. Tiene muchos errores de escritura. La verdad que es fabuloso encontrar un resumen que nos ayude un poco. Creo de todos modos que sirve escuchar estos dos audios de estos dos capítulos 2 y 3 de La Invención del Aula, pero también sirve muchísimo poder trabajar sobre el texto. Voy a poner también las referencias del texto completo, el texto, no este resumen, y habría que trabajarlo, o sea, poder agarrar y articular, reescribirlo. Tiene mucho contenido para poder ser pensado, analizado y reestructurado con nuestros propios lenguajes. Bueno, suerte en el estudio.